Veamos en qué consiste el método loop. El método loop se utiliza en procesos de absorción o intercambio iónico, en procesos que básicamente son procesos en estado transiente, donde vamos a tener básicamente una columna rellena con el sólido, con una cantidad fija de sólido, vamos a denotar como M sub S. Esa masa pues, prácticamente no va a cambiar, no se pierde, no hay transferencia del sólido, y se hace pasar una corriente de alimentación, tenemos a un flujo de entrada F sub 0, el flujo de entrada puede estar en unidades, por ejemplo, metros cúbicos por minuto, litros por segundo, metros cúbicos por hora, etc. A una concentración conocida, que vamos a suponer que en este caso es constante la concentración de entrada, vamos a llamar C sub 0, que puede estar en unidades, por ejemplo, en mol por metro cúbico. La columna pues, tendrá un área transversal constante, A sub C, y una altura HC. Entonces, tenemos en nuestro proceso que se va dando la transferencia de masa del fluido hacia lo que sería el sólido. En este caso estamos representando la entrada por el fondo. Entonces, conforme va subiendo, se va dando la transferencia y al final sale de la columna un flujo F, un flujo de salida de la corriente ya tratada con una concentración C, que esa es la concentración de salida. Pero como esto es un proceso en estado transiente, existe acumulación del soluto dentro de la columna. Por lo tanto, podríamos ver un perfil de salida en la concentración como este cuando lo vemos en función del tiempo. De manera que al inicio podemos tener una concentración de salida baja, dado que se está dando la transferencia de masa del fluido hacia el sólido, pero en algún momento este sólido se va a saturar. Y una vez que se sature, pues ya no podrá seguir reteniendo más del soluto. De manera que en algún momento se alcanzará la saturación. ¿Okay? Entonces a la salida pues tendremos una concentración que sería igual a la concentración de entrada. Vamos a referirnos al soluto, en este caso podríamos llamarle como A, el soluto, B es el solvente y S es el sólido absorbente, o que puede ser también una resina de intercambio iónico. Entonces, el método lo que nos permite es que nosotros podemos de cierta manera dimensionar columnas de este tipo a partir de datos experimentales. Este es un método que se basa en datos experimentales, en lo que llamamos la curva de ruptura, que sería una gráfica como esta. Entonces, el método loop, lo que significa loop, sería la longitud sin utilizar del lecho. O sea, aquí tenemos un lecho de sólidos, por sus siglas en inglés, length of unused depth. Y otro término relacionado sería más bien la altura del sólido agotado. Una vez que se da la ruptura, el sólido va a estar parcialmente agotado. Entonces tenemos el concepto length of exhausted solid, que sería la otra parte, ¿verdad?, del método loop. O sea, vamos a separar la columna en dos alturas, por decirlo así, que sería la longitud del sólido que no se utiliza y la longitud del sólido que sí se utiliza, que estaría agotado. La suma de esas dos longitudes pues nos da la altura total, pero son dos conceptos que no son longitudes reales como tal, sino que son es una altura equivalente, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, en nuestro proceso tendríamos una curva de salida de concentración como esta que tenemos aquí. Aquí, como vemos, hay un punto donde ocurre un salto en la concentración y empieza a aumentar rápidamente. Eso es lo que se va a conocer como el punto de ruptura. El punto de ruptura puede ser un poco arbitrario. Puede ser simplemente donde nosotros notamos que inicia el cambio, pero bueno, ¿cómo definir si el cambio empezó acá, si empezó aquí, aquí, en cualquier punto, ¿no? Entonces, en ocasiones, pues lo que podemos definir es, bueno, cuál es la concentración que podemos permitir de salida de nuestro efluente, cuál es la concentración máxima, y una vez que se alcanza esa concentración máxima, ahí estaríamos alcanzando el punto de ruptura. O en ocasiones se pone un valor arbitrario que puede ser, por ejemplo, un 5% de la concentración inicial. Entonces, si aquí tenemos un 5% de C sub 0, podríamos decir que en ese momento es donde se alcanzaría el tiempo de ruptura.
y a partir de ahí pues seguirá subiendo la concentración hasta que se agota completamente el sólido, y en algún momento, pues un tiempo muy extenso, prácticamente ya el sólido está absolutamente agotado, o lo que es lo mismo, está completamente saturado. Acá tenemos una representación de lo que estaría pasando en la columna en función del tiempo. Por ejemplo, al inicio está la columna completamente libre de soluto. Tenemos la alimentación y se da la transferencia apenas en la parte de entrada de la columna. Entonces, prácticamente se da la transferencia y luego de ahí sigue el fluido ya con una concentración sumamente baja, de manera que sale a una concentración baja, como acá. Conforme va pasando el tiempo, pues tenemos una sección de sólido que ya se encuentra agotada, ya está saturada, y otra zona que es donde se está dando la transferencia de masa, que esa es la altura de la zona de transferencia de masa, que al inicio apenas se está formando esa zona, pero una vez que se forma, vamos a considerar que se va a mantener constante y se va a ir moviendo, se va a ir desplazando a través de la columna. Va a llegar un momento donde esa zona de transferencia de masa pues ya llega al límite, al tope. Entonces, conforme sigue pasando el tiempo, ya no hay tiempo suficiente de contacto entre el fluido y el sólido para que se dé la suficiente transferencia, de manera que la concentración baje, de manera que la concentración empiece a subir. Esto ocurre porque la velocidad de transferencia de masa no es infinitamente rápida. Es un proceso que toma su tiempo, y a menos que dejáramos las fases en contacto un tiempo sumamente grande, entonces podríamos asegurar que se alcanza el equilibrio, pero no es así. Y va a llegar un momento donde ya la columna está completamente saturada, de manera que la concentración a la salida es igual a la concentración de entrada. Esto es como lo veríamos en el perfil de salida. Ahora, en un proceso real, nosotros no podríamos esperar a que la columna se sature para reemplazar ese sólido o para regenerar el sólido, sino que mucho antes de que eso ocurra, tenemos que detener el proceso. O sea, prácticamente podríamos decir que es alcanzado el tiempo de ruptura, ¿verdad? Cuando alcanzamos esa concentración máxima que nosotros nos podemos permitir en el proceso. Entonces, en ese momento, digamos que en este caso, nosotros tenemos que detener la operación y hacer una regeneración del sólido. Entonces, el sólido que está ahí dentro de la columna en realidad se aprovechó de una forma parcial. No estamos aprovechando la capacidad completa que tiene ese sólido para absorber o retener el soluto, sino que estamos usando una capacidad parcial. Entonces, esto equivale a decir que podríamos considerar que nosotros tenemos acá, justo en el momento de la ruptura, suponiendo que es justo en el momento en que la zona de transferencia de masa alcanzó el otro extremo de la columna, podríamos considerar que lo que está debajo es un sólido que está completamente saturado, y esa sección, esa zona de transferencia de masa, es sólido que está parcialmente saturado. Cerca de la parte inferior estará más cerca de estar saturado, y en la parte superior está todavía más lejos de estar saturado. Entonces podríamos decir, bueno, ¿qué pasa si nosotros tomamos el soluto de este sólido que está aquí arriba y lo transferimos y lo movemos hacia el que está un poquito más abajo? De manera que al final logramos nosotros el equivalente a decir que vamos a tener una columna con sólido completamente agotado, completamente saturado, y una zona de sólido completamente libre. Entonces, esta altura que tenemos acá es el loop, precisamente. La longitud sin utilizar del lecho. Y el restante corresponde a la longitud de sólido agotado. En el proceso real, pues vamos a tener sólido con una distribución de soluto que es variable, pero en caso ideal lo que estamos es haciendo la equivalencia a sólido completamente libre y sólido completamente agotado.
esos son los dos conceptos de lo y es. Ahora, ¿cómo nos sirve esto para los cálculos? Bueno, eso es muy sencillo. En un proceso real, a escala de laboratorio, podemos generar una curva como esta. Y a partir de hacer un balance de masa sencillo en la columna, vamos a ver la utilidad que esto tiene. Ahora bien, vamos a hacer entonces un balance de materia, donde esto es un proceso claramente que es en estado transitorio, donde existe acumulación dentro de la columna. Entonces, haciendo nuestro balance, tenemos que la velocidad de acumulación es igual a la velocidad de entrada menos la velocidad de salida. La velocidad de acumulación sería el cambio en la masa de A con respecto al tiempo dentro de nuestra columna. La velocidad de entrada al sistema sería el flujo de entrada, F0, de la concentración C sub 0, y la velocidad de salida, F por C. Ahora bien, generalmente estos procesos son procesos donde la concentración es bastante baja y por lo tanto podríamos considerar que el flujo de salida es igual al flujo de entrada. Entonces prácticamente sería el mismo valor. Acá nosotros podemos multiplicar arriba y abajo por C sub 0, de manera que se nos simplifica. De esta forma. Y separamos las variables. Por lo que aquí fácilmente vemos que podemos integrar desde un tiempo 0 hasta un tiempo t cualquiera y obtendríamos entonces la masa evaluada a un tiempo determinado en t. Puesto que el flujo y la concentración de entrada los consideramos constantes, esto sale del integral. Llegamos entonces finalmente a esta ecuación para la masa acumulada hasta un momento determinado en un tiempo t. Si vemos en nuestra gráfica, podemos representar esto de otra forma. Podemos simplemente cambiar esta escala, que es una escala de concentraciones, la podemos transformar en una escala dimensional. Si esta concentración de salida la dividimos entre este valor máximo, de manera que esta escala iría de 0 a 1. Pero además podríamos hacer lo siguiente: hacemos 1 menos C entre C0, que como valor máximo va a ser 1, de manera que diríamos exactamente los mismos datos, pero en este caso la curva se vería así. Ahora bien, teníamos que la masa de A hasta un tiempo t igual a F por C, concentración de entrada, por la integral de 0 hasta t, 1 menos C entre C0 de t. Esta integral es el área bajo la curva de esta representación que tenemos acá, integrado desde el tiempo 0, desde que inicia la absorción, hasta algún momento determinado. Podemos determinar diferentes tiempos. Podemos determinar la masa que se acumula hasta el tiempo de ruptura o la que ocurre hasta la saturación, que es un valor importante. Entonces, hasta la saturación, ¿cuándo ocurre la saturación? Bueno, podríamos considerar un valor práctico, podría ser el 95% de la concentración,
si es que los datos no se tienen completos, pero lo correcto sería hasta un tiempo infinito, que es cuando realmente podremos garantizar que existe la saturación del lecho. Entonces, la masa de A hasta la saturación equivale a F por C sub 0, por la integral de 0 hasta infinito, y 1 menos C entre C0 de T. Ahora, ¿qué ocurriría si el proceso fuese un proceso ideal? Un proceso donde la velocidad de transferencia de masa es tan alta que no tendríamos una zona de transferencia de masa, porque una vez que entran en contacto las dos fases, o sea, la fase líquida con el sólido, se daría la transferencia tan rápido que inmediatamente alcanzan el equilibrio. En ese caso la curva no daría un salto como este que vemos acá, porque al no haber una zona de transferencia de masa, lo que ocurriría en ese caso es que veríamos la concentración, un valor constante, que saltaría inmediatamente hasta el valor de saturación. De manera que el tiempo de ruptura idealizado sería mayor al tiempo de ruptura real, pero con la diferencia que en una columna donde ocurre una transferencia de masa ideal, se alcanzaría el equilibrio, de manera que se aprovecharía el 100% de la capacidad del sólido. Ahí tendríamos el tiempo de ruptura idealizado. Como vemos, el área bajo la curva roja, que es básicamente ese rectángulo, debe ser exactamente igual al área bajo la curva azul. De modo que esto que nos queda afuera, el rectángulo, tiene que verse compensado con esta otra parte que está acá. Ahora bien, la función 1 menos c entre c sub 0 va a tener dos valores, que sería 1 mientras el tiempo sea menor al tiempo idealizado, lo vemos acá, va a valer 1, y va a valer 0 cuando el tiempo ya es superior al tiempo idealizado, ¿verdad? Sería 0. De manera que entonces la integral la podemos separar en diferentes tiempos, desde 0 al tiempo idealizado, y el tiempo idealizado hacia infinito. La primera función la sustituimos por 1, la segunda por 0, de manera que esto sería 0 y esto evaluado nos da el tiempo idealizado. Es decir, que esta función desde 0 hasta infinito de 1 menos c entre c sub 0 de t equivale al tiempo idealizado, que es lo mismo que el área bajo la curva azul. Podemos decir que equivale según esta gráfica, según las unidades, al tiempo de ruptura idealizado. Entonces, nuestra masa hasta la saturación equivale al flujo de entrada por la concentración de entrada por el tiempo idealizado. Otra condición importante es cuando evaluamos solamente hasta el tiempo de ruptura, de manera que la masa acumulada hasta el tiempo de ruptura equivale a F por C sub 0 por la integral de 0 tiempo de ruptura de 1 menos C entre C sub 0 de T. Ocasionalmente esto podría aproximarse como que esta zona de acá es básicamente un rectángulo, entonces el área bajo la curva solamente hasta el tiempo de ruptura va a ser aproximadamente F por C sub 0 por el tiempo de ruptura. Pero eso no siempre se cumple, dependerá de cómo sea el comportamiento de la curva, realmente qué tan pegado venga aquí al eje en el caso de la curva de ruptura, si es o no un valor a 1. De lo contrario, habría un error ahí que se estaría induciendo. Vamos a definir entonces la cantidad absorbida, vamos a llamar como Q sub A, que está en la cantidad absorbida por el sólido. Eso puede tener diferentes unidades. Según lo que estamos hablando, podríamos hablar en mol por kilogramo, o sea, mol de soluto por kilogramo de sólido. Podríamos estar hablando en kilogramo por kilogramo, kilogramo de soluto por kilogramo de sólido, o gramo por kilogramo. O bien podría ser mol por metro cúbico de sólido, o
cualquier otra unidad. Por ejemplo, miligramos por metro cúbico. En ocasiones, en el caso de intercambio iónico, se usan equivalentes, es una unidad que usan los químicos para el caso de sustituir lo que son las cargas eléctricas, no trabajar con coulombs, sino que trabajar con equivalentes. Podríamos hablar en equivalentes por metro cúbico, equivalentes por kilogramo, etc. Cualquier otra, no tenemos un estándar realmente para la cantidad absorbida, pero es solamente una proporción, es una relación de la cantidad de soluto con respecto a la cantidad de sólidos. Esa cantidad absorbida, entonces, definida así, vemos que simplemente, vamos a llamar, en este caso estamos refiriéndonos nosotros a la masa o a la cantidad de sustancia. Lo pongo M, puede ser masa, pueden ser cantidad de sustancia como moles, etc. Eso no es tan importante en este caso, mientras sea todo consistente. Pero vamos a llamar que esto sería entonces la masa de A con respecto a la masa de sólido o volumen de sólido o algún valor similar. La masa de A, pues lo vimos, que sería F por C0 por la integral de 0 hasta T, menos C entre C0 de T, y esto dividido entre la masa del sólido. Ya sea que nos refiramos a la cantidad absorbida hasta la saturación, en ese caso estaríamos hablando de la capacidad que tiene el sólido para absorber. Entonces llamémosle QA máximo, o lo que es lo mismo, QA de saturación, equivale entonces a la masa absorbida hasta la saturación entre la masa del sólido, que esto sería entonces F por C sub 0 por el tiempo idealizado entre la masa del sólido o volumen o cualquier otro valor relacionado. Podemos quererlo determinar hasta el tiempo de ruptura. Entonces, cuando lo hacemos hasta el tiempo de ruptura, sería la masa o cantidad absorbida hasta el tiempo de ruptura entre la masa del sólido y esto aproximadamente F por C sub 0 el tiempo de ruptura entre la masa del sólido. Vemos entonces que la altura de la columna podemos separarla en dos componentes, lo que sería el componente de la altura de sólido completamente agotado y la altura de sólido sin agotar. Esto en el momento en que la zona de transferencia de masa alcanzó el otro extremo de la columna, de manera que habrá una parte de sólido que podríamos decir que se considera completamente agotado, completamente saturado, y otra parte que no estaría saturado. Entonces, podemos determinar o obtener una fracción de esa capacidad, que sería la fracción de la capacidad utilizada, que la definimos muy fácilmente como la cantidad absorbida hasta el punto de ruptura entre la cantidad absorbida hasta la saturación, que esto podríamos aproximarlo como el tiempo de ruptura entre el tiempo de ruptura idealizado. Sin embargo, eso es solamente como una aproximación, ¿no? Preferimos siempre pues, hacer el cálculo de la integral completa. Entonces, esto nos daría la fracción utilizada. Es un valor que va de 0 a 1, o sea, de 0 a 100%. Entonces, podemos calcular también lo que sería la fracción no utilizada como 1 menos la fracción utilizada. ¿Cuál es la utilidad de esto? Bueno, pues que en una columna, donde suponemos que tenemos un área transversal constante, de manera que el volumen total va a ser ese área por la altura total. La fracción de sólido que se utiliza, ya sea la fracción de volumen de sólido que se utiliza, pues es entonces también proporcional a la fracción de la longitud utilizada. De manera que el LES, que es esa altura de sólido que se utiliza, o podríamos llamar un VES, si fuese en caso de volumen, o MES, si fuese en caso de masa, esa fracción va a ser solamente
la altura de la columna multiplicada por la fracción utilizada. Y por lo tanto, el loop es la diferencia. Por lo que es lo mismo, la altura de la columna multiplicada por la fracción no utilizada, que es 1 menos la fracción sí utilizada. Bueno, ¿cómo utilizamos estos valores en la práctica? Nos sirven para escalar un proceso. A partir de los datos de laboratorio, nosotros podemos obtener la curva de ruptura, donde se ha obtenido para un flujo y una concentración a nivel de laboratorio en una columna pequeña, ¿no?, con un área determinada y una altura determinada. Esto nos permite obtener ese tiempo de ruptura, pero ese tiempo de ruptura es para las condiciones de laboratorio. Y además podemos obtener la capacidad del sólido. Esta capacidad del sólido no importa si es a esas condiciones de laboratorio, podemos cambiar las condiciones y obtener siempre la misma capacidad. Esa capacidad es una característica del sólido como tal. Puede variar si alteramos condiciones como temperatura y demás, pero esa es la capacidad que nos sirve para nosotros hacer un escalamiento. Entonces la altura de la columna es igual al volumen del lecho, o sea, el volumen total del sólido que tenemos entre el área transversal de la columna. De manera que podríamos ver no solo o el volumen total, podemos verlo como lo que sería el volumen de sólido agotado más el volumen del lecho no utilizado. Ahora, a partir de datos que nosotros queremos, por ejemplo, cuando queremos escalar, ya sabemos qué flujo es el que debemos tratar, a qué concentración viene ese flujo, y podríamos determinar cuál es el tiempo que nosotros esperamos, o sea, ya como un parámetro de diseño, cuál es el tiempo que deseamos entre las regeneraciones de sólido o simplemente para hacer cambio de columnas, porque dado que esto es un proceso en estado estacionario, realmente se trabaja con dos columnas. Una columna está en operación y la otra columna está en un proceso de regeneración o simplemente en reposo antes de volver a entrar en operación, mientras que la otra columna pasa entonces luego a regeneración. Entonces, en nuestro proceso a escala vamos a conocer el flujo, la concentración y el tiempo. El tiempo es un parámetro que nosotros pues nos damos, un parámetro de diseño. Multiplicando estos valores, lo que vamos a obtener es la masa o cantidad de sustancia, ya sean en términos de masa o en moles, de soluto que requerimos remover de forma ideal, o lo que estamos eligiendo, la cantidad que necesitamos remover. Entonces, puesto que nosotros sabemos que la capacidad es esa masa de soluto hasta la ruptura, hasta el agotamiento, hasta la saturación, entre la masa de sólido, y puesto que esto sería hasta la saturación del sólido, podemos determinar cuál es la masa de sólido ideal que requerimos como el flujo en las condiciones de escala, por la concentración de entrada en las condiciones de escala, por ese tiempo de ruptura de diseño, dividido entre la capacidad de saturación del sólido. Entonces, puesto que conocemos la masa y si conocemos la densidad del lecho, podemos calcular fácilmente cuál debería ser el volumen del lecho. Una vez que nosotros tenemos determinado el área transversal de la columna, vamos a ver qué altura debería tener la columna. Pero eso sería la altura ideal, o sea, estaríamos obteniendo lo que sería LES. En este caso, LES sería la masa de sólido dividido entre la densidad del sólido o del lecho, mejor dicho, nos daría entonces el volumen del lecho entre el área transversal, pero el área transversal a escala. Ahora, como esto sería la altura ideal,
en nuestra operación tendríamos una columna, llámese de este tamaño. Entonces recuerden que siempre va a haber una zona de transferencia de masa. Si usamos esa altura no nos daría y no alcanzaríamos el tiempo de ruptura que realmente nos dimos de diseño. Tenemos que agregarle un poco más de sólido para compensar ese sólido que no se llega a agotar. O sea, esto sería el sólido ideal, pero hay que agregarle un poquito más que corresponde a lo que es el loop. Si nosotros mantenemos condiciones que nos permitan tener un loop constante, entonces medimos un loop a nivel de laboratorio y luego lo trasladamos, le sumamos esa altura adicional a nuestra columna a escala. Sin embargo, eso rara vez ocurre, porque el loop va a ser proporcional a la altura que tenga la zona de transferencia de masa, y esa altura de zona de transferencia de masa depende realmente de la velocidad a la que se va moviendo el sólido. A la velocidad a la que se va moviendo el fluido. ¿Por qué? Bueno, conforme se va moviendo el fluido, están en contacto ambas fases. Entonces, si el fluido se mueve lento, hay un tiempo de contacto suficiente entre las fases, de manera que se da la transferencia y la zona de transferencia de masa es pequeña. Pero si el fluido se va moviendo muy rápidamente, las fases están en un tiempo de contacto muy corto, el tiempo de residencia es sumamente corto, de manera que la altura de la zona de transferencia de masa se hace más extenso. Eso lo veríamos en la curva. Por ejemplo, cuando tenemos una velocidad alta, veríamos una curva de ruptura, quizás así como esta. En cambio, si tenemos una velocidad baja, una velocidad lineal baja, ambas fases están tanto tiempo en contacto que la curva se nos aproxima a una curva de ruptura idealizada. No llega a ser un salto en escalón perfectamente, pero sí se aproxima a esto cuando la velocidad es baja, o sea, cuando el fluido se va moviendo lentamente. ¿Y a qué se debe esa velocidad? Bueno, pues precisamente al eje transversal de la columna y al flujo como tal, el flujo volumétrico. Entonces, si hacemos el área más grande, la altura de la zona de transferencia de masa se va a hacer más pequeña y vamos a aprovechar una mayor cantidad del sólido, de manera que el loop va a ser pequeño. Si la velocidad es muy grande, la zona de transferencia de masa es muy grande, y estaríamos desaprovechando más el sólido. Ahora, ¿cómo podemos relacionar eso? ¿Cómo sabemos? Si saben, podemos determinar fácilmente cuál es la cantidad de sólido que ocupamos, cuál es la altura del lecho, pero necesitamos corregir para nuestro loop, para tener esa cantidad adicional. Esto es sumamente fácil. Entonces, la altura sin utilizar del lecho es directamente proporcional a la altura de la zona de transferencia de masa, que esta a su vez es proporcional a la velocidad superficial del fluido a través del lecho por el diámetro de partículas de sólido al cuadrado entre la difusividad efectiva. De manera que podemos generar una proporción entre dos loops, el de las condiciones 1 y el de las condiciones 2. Llamemos el de las condiciones a escala con respecto a las condiciones de laboratorio. De manera que esta proporción nos dice que sería la velocidad en las condiciones 1 entre la velocidad entre las condiciones 2 por el diámetro de partícula de las condiciones 1 al cuadrado entre el diámetro de partícula de las condiciones 2 al cuadrado y por el la difusividad efectiva en las condiciones 2 entre la difusividad efectiva en las condiciones 1. Entonces, si nosotros mantenemos un sólido de iguales características, de igual diámetro de partícula, este parámetro no debería influir. Y si mantenemos las mismas condiciones que nos permitan las mismas difusividades, por ejemplo, temperaturas, presiones y demás, entonces esto tampoco va a afectar, y solo se nos ve afectado por la razón de las velocidades, donde esas velocidades son una velocidad superficial, es el flujo volumétrico entre el área transversal, donde nosotros podemos calcular fácilmente cuál es eso, o simplemente podemos usar como parámetro también de diseño el diámetro de la columna que nos convenga, que nos dé una mejor relación diámetro-altura, de manera que sea algo económico, que sea también fácil de conseguir y de construir. Entonces, a partir de datos como el flujo que requerimos a escala, la concentración, el tiempo de diseño y la capacidad, también conociendo el loop a nivel de laboratorio, podemos obtener entonces cuánta es la cantidad de sólido que vamos a requerir para nuestro proceso de escala, o ya sea el volumen.
podemos calcular también lo que sería el área transversal de la columna, que también puede venir determinado por factores económicos, como por ejemplo viene a ser determinado por una velocidad permitida, ya sea debido a la caída de presión que podemos esperar en nuestra columna. De manera que al final podemos obtener nuestra altura de columna como el les a escala más el loop a escala. Bueno, no se pierdan el próximo video donde vamos a ver cómo hacer los cálculos usando algún software adecuado a partir de los datos experimentales.